¿Qué entienden con dramaturgia? Pues escucho. Porque estamos en un conversatorio. ¿Qué sería para ustedes dramaturgia? Cuando le hablan de dramaturgia, ¿qué se les viene a la cabeza? Lo que sea, en una palabra o en varias palabras. Escritura de guiones. Escritura de guiones, muy bien. ¿Sí? Escribir el drama. Escribir un drama. Muy bien. ¿Quién más? Disciplina, ciencia. Disciplina, ciencia. Muy bien. Interpretación. Bien. Vamos a ver. Este concepto no es mío, es un concepto de Santiago García, director del Teatro La Candelaria, uno de los grandes maestros, no solamente del teatro colombiano, sino del teatro latinoamericano. Santiago García, Enrique Buenaventura y Gilberto Martínez, me estoy refiriendo de Bogotá con Santiago García, Enrique Buenaventura, que en paz descanse, ya murió, el director del TEC, Teatro Experimental de Cali, y Gilberto Martínez, aquí en Medellín, director de la Casa del Teatro, personas que en este momento, pues, ya murió Enrique y Santiago y Gilberto, que todavía quedan vivos, pues son personas de unos 75 años, que dedicaron toda su vida al teatro y toda su vida también a la gestión dramatúrgica. ¿A qué es la dramaturgia? Santiago nos habla que dramaturgia para él es un conjunto de acciones que conforman el espectáculo teatral en su confrontación con el público, uno de los cuales es el texto literario. Porque creemos que dramaturgia y dramaturgo es una persona que escribe obras de teatro. Y ese era el concepto clásico y antiguo de lo que era dramaturgia. Resulta que ya el teatro, como la vida, va evolucionando. Y algunos, yo soy de los que digo que el teatro es como la vida, en el sentido de que es única e irrepetible, y que el teatro, como arte milenario que es, de hace más de 2400 años, en que el hombre ha venido trabajando, junto con la humanidad, también se ha ido desarrollando el teatro y junto con ella también la dramaturgia. Entonces ya ha rebasado el mero concepto de una persona que solamente se dedica a escribir textos a pasar a hablar de dramaturgia del actor, a hablar de dramaturgia del director, a hablar de la dramaturgia de la puesta en escena, o sea, de los que hacen la producción escénica, la dramaturgia de las luces, la dramaturgia en el sentido del lenguaje no verbal, donde hay un esquema de acciones y uno no puede decir que cuando ve la historia planteada por un mismo que nunca la ha escrito en ninguna parte, uno no puede decir que ahí no hay una dramaturgia, donde él le está contando a uno con una serie de acciones en un lenguaje no verbal una historia. Y ahí hay una dramaturgia. Por ahí dijeron una palabra muy linda, el drama. ¿Cómo es que me mencionó drama? ¿Me dices que era? Es Escribir el drama. escribir el drama. Entonces uno viene, ¿qué sería drama? Y cuando uno se ve, para que partamos la palabra drama, dramaturgia, entonces drama viene del griego drao, que significa acción. Acción. Y esa palabra acción nos va a implicar lo que dice ahí, conjunto de acciones que conforman el espectáculo teatral en su confrontación con el público. Es decir, tampoco podemos hablar de teatro si no se da el hecho teatral. ¿Cuándo se da el hecho teatral? Cuando se reúne un convivio, espectador y espectador. Exacto. Actor, espectadores, actores, público, se da el hecho teatral. Yo puedo escribir, yo puedo ensayar, pero hasta ahí no he hecho teatro. Yo hago teatro cuando se da el hecho teatral, y el hecho teatral se da con la confrontación con ese público. ¿Sí? Y en esa confrontación con ese público
uno de los aspectos de la dramaturgia es lo que yo digo, pero hay otro aspecto que es el que yo como actor construyo, acciones. Unas acciones están planteadas en el texto, otras no. Otras, ¿quién las crea? El actor. Y cuando el actor crea acciones sobre un texto, o sea, investiga y crea el subtexto, entonces ahí también está haciendo una dramaturgia. Pero igual la está haciendo el director. Cuando lee un texto y sobre ese texto se imagina una puesta en escena que es diferente a la que concibió en un momento de dramaturgia. Ahí es donde el texto es el pretexto para que el actor cree. Para poder crear. Porque si no fuera así, y yo solamente cogiera un texto e hiciera lo que exactamente dice ahí, una persona llega, se sienta, coge un lápiz, escribe, y yo hago todo exactamente y después digo, ¡ah! ¡Qué vida tan dura esta! Ya, me quedo ahí. Entonces, yo lo único que estoy haciendo es representar y copiar algo que ya está hecho ahí. ¿Dónde está mi aporte artístico como actor? O sea, ¿yo qué estoy haciendo para enriquecer ese texto? ¿Sí? Y resulta que ahí no habría nada. Preguntémonos entonces, así como preguntamos qué es dramaturgia, preguntémonos qué es un dramaturgo. Entonces digamos, un dramaturgo debería tener, para considerarse un dramaturgo, y dramaturgo en toda la extensión de la palabra, o sea, está hablando de dramaturgo actor, dramaturgo escritor, dramaturgo director, dramaturgo luminotécnico. Para hablar de dramaturgo tendría que decir que debe cumplir con unas ciertas cualidades. Un dramaturgo debe ser un travesti para que sea un buen dramaturgo. Bien travesti. Entendiendo travesti, si vamos al diccionario, en lo que significa esa palabra. Lo que pasa es que esa palabra la hemos vulgarizado a tal punto que creemos que travesti es aquel hombre que se disfraza de mujer. ¿Sí? Si usted va al diccionario, le va a decir que travesti es la persona que se viste con la ropa de otro o de otra. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros los actores cuando llegamos a la escena? ¿Somos nosotros? No. ¿Qué nos ponemos? ¿Un disfraz? No. ¿Un vestuario? ¿Sí o no? Tenemos un vestuario. Prestamos máscara, una palabra muy linda esa, máscara. Puede ser máscara física puesta acá, o la máscara es todo. Porque, ¿qué es máscara? Máscara significa, y significaba para los griegos, personaje. O sea, personaje y máscara es igual para los griegos. Los griegos, cuando hablaban de personaje, hablaban de personaje, ¿sí? Algo que sonaba, que tenía que ver con la máscara que utilizaban. Los griegos, en la época de oro del teatro universal, los griegos actuaban para estadios, o sea, no actuaban para 500, 1000 personas como lo hacemos ahora en teatros de esa capacidad, sino que estaban en teatros de 15, 20.000 personas. O sea, eran estadios, porque no había nada más. ¿Sí? Y se actuaba en teatros, digamos así, físicamente. Todos conocen el Carlos Viejo. Hagan de cuenta en ese tipo de teatro. O sea, sin las graderías en cemento, sino graderías naturales. O sea, buscaban cerca a una colina donde la gente se pudiera sentar, un planito abajo, y de ahí actuaban. Y actuaban con unas máscaras, que las máscaras tenían una especie como de bocina, ¿sí? De megáfono, pero megáfono natural, donde podían proyectar la voz de tal manera que las pudieran escuchar en muchas partes, ¿sí? Entonces ahí esa máscara personal sonaba, amplificaba, y de ahí viene lo que es personaje con máscara. Pero entonces, volviendo a nuestro cuento con el dramaturgo primero que todo es un travesti. ¿Por qué? Porque para poder escribir y escribir sobre un personaje A y después pasar al personaje B, me tengo que poner en los zapatos, en el vestido de ese personaje, para poder hablar desde ese personaje, y luego transvestirme y ponerme en los zapatos o en el vestido del personaje B. ¿Sí? Póngase usted que el personaje A
es una señora de unos 60 años y el personaje B es un joven de 15 años. ¿Sí? Yo tengo que ponerme en los vestidos, en los zapatos de ese personaje para hacerlo. Yo escritor, pero yo también actor, yo también director, yo también luminotécnico, o sea, todas las personas que tienen que ver con esas acciones que conforman el espectáculo teatral. Entonces ese es el primer aspecto que debe ser un dramaturgo. Pero un dramaturgo también debe ser un obsceno. Entendiendo obscenidad, no por lo que genitocráticamente nos han dicho. Por tanto, recuerden que vivimos en una sociedad que es genitocrática, o sea, el poder de los genitales, ¿sí? Donde creemos que obscenidad es solamente mostrar genitales. Si vamos nuevamente al diccionario, vamos a encontrar que obscenidad tiene que ver con destapar lo que está oculto. Y esa es obligación de todo artista. Todo artista en cualquier manifestación artística en que trabaje, teatro, música, danza, plástica, lo que quieran, su obligación es ¿cuál? Ver el mundo, ver la realidad y qué hacer con ella. ¿Qué hacemos nosotros los artistas? Transformarla o interpretarla. Primero interpretarla, porque tampoco tenemos la capacidad de transformarla. O poetizarla. Poetizarla, bien. Cuando hacemos el acto de transformación o de interpretación de la realidad, empezamos a poetizar. ¿Sí? Entonces, en la medida, a nosotros nos obliga, como dramaturgos en general, a ir más allá de lo que vemos. Si nosotros vemos una problemática de desplazados, vemos una problemática de desempleo, vemos una problemática de corrupción, estoy hablando de fenómenos sociales, en los cuales nosotros tenemos la obligación como artistas de hacer nuestra interpretación o hacer, como creo que últimamente le ha pasado al teatro colombiano, pasar de agáchese frente a esas problemáticas. Nosotros estamos viviendo unas épocas, no sé, muy extremas. En la década de los 70, que a muchos de ustedes pero no les tocó, creo que a John sí, y a nosotros sí le tocó parte de la década de los 70, cuando se presentaba el teatro panfletario, el teatro político, donde eran obras de teatro de 30 minutos y foros de 2 horas, y donde cogíamos el teatro, era como una plataforma política, es decir, era allí todo el imperialismo yanqui, contra el Frente Nacional, partidos conservadores y liberal, y hacíamos denuncias, nos presentamos en carpas, en el Camilo Torres, todas las universidades, pero llevamos el teatro a otro extremo, y era que nos olvidamos de la cuestión estética, ¿sí? Y nos quedamos en la cuestión solamente política y en solamente hablar. Por eso hacíamos horas de teatro de media hora con foros de 2, 3 horas, y donde todos se hablaban en los foros, menos de la obra de teatro que se había visto, y nos descuidamos de esa parte artística. Después llegamos a otro punto, y es que nos olvidamos de los problemas sociales para meternos en problemas muy trascendentales, muy existenciales del ser humano, olvidándonos que ese ser humano está viviendo en una sociedad donde sufre y vive problemas de violencia, problemas de desempleo, problemas de corrupción, problemas de desplazamiento, etc. Y donde muchas veces, inclusive, la gente prefiere, y el público también se ha ido a esa parte, no, yo quiero ver una obra que me relaje, que no me ponga a pensar mucho, que pereza. Yo quiero irse a una obra para divertirme, y por eso quienes más captan público últimamente son propuestas como el Águila Descalza, o esas donde me bajé en el segundo, me subí en el tercero, no sé, o los stand-up comedy, donde yo vaya y me ría un ratico, ya. Pero ese se vuelve una especie de teatro desechable, algo así como lo que ocurre con, a ver, cojamos, ¿a quién les gustan los cómics? Leer cómics, bien, ¿de cuál? ¿De colombiano, por ejemplo? ¿Te lo has leído? ¿De cuál lees así cómics o de periódicos? Ah, bueno, no, pero uno digamos de periódicos. Condorito. Que uno coja el periódico
y lea como la sección de las caricaturas que están ahí. Olafo Amargado, alguien que lo haya leído, por ejemplo, hace 8 días, ¿me puede decir qué dice hace 8 días Olafo en alguna de sus tiras? No, uno no se acuerda de eso.